Me senté en la silla de cuero, de respaldo alto, con las manos tan apretadas en mi regazo que sentía un dolor en los nudillos. Las paredes de la oficina de Torre San Salazar siempre me habían parecido imponentes paneles de caoba, ventanales altos que dejaban ver la luz suave de una mañana en San Miguel de Allende. Pero hoy el lugar se sentía más pequeño, como si el aire se hubiera escapado. Mariana no me miraba a los ojos. Su mirada estaba fija en la superficie pulida de la mesa, los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo, pero se le hubiera ido el valor a medio camino. Arturo, en cambio, no disimulaba la leve sonrisa que le tiraba de la comisura. Se inclinó hacia adelante con los codos plantados sobre una carpeta gruesa y habló con ese tono pausado que usó el invierno pasado para convencer a Javier de simplificar el patrimonio. Es todo bastante estándar, dijo, dirigiéndose al señor Torres, aunque todos sabíamos que sus palabras eran para mí. Mi suegro fue claro en sus intenciones. La fundación recibirá los activos. Mi suegra, por supuesto, tendrá su pensión. Hizo una pausa, justo lo suficiente para que la palabra se asentara en el silencio. Pensión. Como si yo fuera un inconveniente menor que debían contabilizar y luego dejar a un lado. El señor Torres no reaccionó. Se quitó los lentes, los limpió con la manga de su camisa y me miró por encima del marco. El pequeño reloj en la credenza marcó un tic 2 antes de que hablara. Eloísa comenzó en voz baja. Hay un elemento más que tu esposo dejó a mi cuidado. Se me cortó el aliento y por un instante me avergoncé de la frágil esperanza que me revoloteó en el pecho. La sonrisa de Arturo titubeó, un destello de irritación cruzó su rostro. El señor Torres metió la mano en su maletín de cuero y sacó un sobre grueso de color marfil sellado con cera del color del vino tinto. Me instruyó que lo entregara al concluir la lectura del testamento, dijo suavizando la mirada mientras me lo ofrecía. Creo que es para ti. El sobre pesaba más de lo que debería, como si todas las cosas no dichas entre Javier y yo estuvieran encerradas en sus páginas. Lo puse con cuidado sobre la mesa, mi palma descansando sobre el sello. No levanté la vista cuando hablé, mi voz apenas un susurro. Quiero que lo leas ahora. El señor Torres levantó el sobre con ambas manos, tratándolo como si fuera una foto antigua. El sello de cera se rompió con un sonido suave que resonó demasiado en el silencio de la sala. Desdobló el documento y ajustó sus lentes. Por un momento, solo leyó en silencio los bordes de su boca, tensándose en una línea que no supe interpretar. Mi pulso latía tan fuerte que pensé que me enfermaría. Este codicilo fue firmado y atestiguado 6 meses antes del fallecimiento del señor Mendoza. Comenzó con voz firme. Especifica que la totalidad de la residencia Mendoza, las cuentas de inversión personales y los derechos de voto completos sobre el fideicomiso educativo Mendoza permanecerán con la señora Eloísa Mendoza. Mariana dejó escapar un suspiro tembloroso. La mano de Arturo se crispó sobre su carpeta. Abrió la boca para protestar, pero no salió palabra alguna. Un silencio profundo se asentó en la sala, como si hasta las paredes estuvieran escuchando. El señor Torres continuó leyendo. Además, el señor Mendoza expresó su intención de que estas disposiciones reemplacen cualquier arreglo previo que transfiriera el control a otras partes, pues deseaba asegurar que las contribuciones y la presencia de su esposa fueran honradas sin disputa. Cerré los ojos mientras la última frase calaba en mí. Un calor se acumulaba detrás de mis costillas, parte incredulidad, parte algo parecido al alivio. Nunca le pedí protección a Javier, solo quería que me viera incluso al final. Una segunda hoja se deslizó un papel más pequeño con la letra familiar y curva de Javier.
Eloísa, sé que nunca lo exigirías, pero he visto lo que la ambición le hace a la gente buena. Me diste todo. Mereces que tu lugar siga siendo tuyo. Vaya, presioné la mano contra mi boca. Mi corazón latía contra mi palma un dolor agudo y tierno. Por un momento lo sentí a mi lado, su presencia tan vívida que casi volteé a verlo. Pero cuando levanté la mirada, me topé con los ojos de Arturo, su rostro pálido y tenso por la rabia. Su voz, cuando al fin salió, era baja y quebradiza. Esto no se acaba aquí. El señor Torres dejó los papeles suavemente sobre la mesa, con una finalidad suave, pero inconfundible. Sentí la verdad asentarse en mis huesos mientras doblaba la nota y la guardaba cerca. Llevé el sobre conmigo al salir de la oficina, apretándolo contra mi pecho como si fuera algo frágil. Afuera el aire olía a sal y ladrillo frío, pero apenas noté el camino de regreso a la casa. Mis pensamientos daban vueltas inquietas, repasando la nota de Javier, la expresión de Arturo y el silencio de Mariana. Entré por la puerta lateral pasando por la fila de macetas de barro que bordeaban el camino de piedra. El jardín se veía frágil bajo el sol menguante del invierno, los tallos de romero y salvia secos contra el viento. Por un momento me detuve en el umbral, recordando la primavera en que los plantamos, como Javier insistió en cavar él mismo, aunque sus rodillas ya le fallaban. Algo se me apretó en la garganta. Adentro la casa estaba demasiado silenciosa. Dejé el sobre en la mesa de la cocina junto a la lata abollada, donde aún guardaba el cambio suelto de Javier. No me senté. No confiaba en que mis piernas me sostuvieran si dejaba de moverme. En cambio, vagué de cuarto en cuarto, tocando los respaldos de las sillas, el pasamanos desgastado de las escaleras, el marco de la puerta, donde la altura de Mariana estaba marcada con lápiz marcas que nunca se borraron, por más que pintara encima. Recordé su voz cuando era pequeña, aguda y dulce, preguntándome si estaría en casa para la cena. Mentí más veces de las que quiero admitir, diciendo que sí, sabiendo que Javier necesitaba que redactara cartas o organizara otro evento para donantes. Dejó de preguntar cuando cumplió 12 años. Fingí no notarlo. Cuando sonó el timbre, supe que era ella antes de mirar. Mariana estaba en el porche, con un abrigo de lana, las manos entrelazadas a la cintura. Sus ojos estaban rojos. No esperó a que la invitara a pasar, solo entró al pasillo. Mamá comenzó con la voz áspera: «Necesito que me escuches». Se parecía tanto a Javier cuando estaba decidida, con la mandíbula firme y un temblor frágil bajo sus palabras. Cerré la puerta tras nosotras y sentí el aire frío seguirla dentro de la casa. Mariana se quedó de pie en la cocina, como si temiera sentarse. Sus ojos recorrían los mostradores, la tetera abollada, el estante de libros de cocina, que no se habían abierto en años. Cuando al fin me miró, su expresión estaba tensa por algo que no pude nombrar. Tal vez arrepentimiento, tal vez miedo. «No vengo a discutir», dijo. «Solo quiero que entiendas». Esperé apoyando la palma contra el borde de la mesa para sostenerme. Ella respiró hondo, sus hombros alzándose como si se preparara para un impacto. «Arturo está metido hasta el cuello», dijo en voz baja. «Hizo inversiones que no debía. El negocio está peor de lo que te dijo». Mi estómago dio un vuelco, aunque no me sorprendió del todo. Había visto las señales, demasiadas llamadas a puerta cerrada, explicaciones que nunca encajaban del todo. No quería que llegara a esto. Continuó Mariana, pero él pensó que si no peleabas el fideicomiso, habría suficiente para mantener tu vida intacta. Terminé por ella. Sus ojos se llenaron, pero no apartó la mirada. «No sabes cómo es sentir que no tienes control». Estuve a punto de decirle que sí lo sabía, que pasé años haciéndome más pequeña para que la visión de Javier fuera más grande, que me dije a mí misma que era noble ser necesitada más que amada.
pero guardé las palabras. Ella se limpió la mejilla y se giró como si no soportara mi silencio. En la puerta se detuvo. «Lo siento», susurró, «pero no puedo ayudarte». Después de que se fue, me quedé parada un largo rato viendo la luz moverse por el suelo. Cuando me moví, fue solo porque necesitaba algo a que aferrarme. Caminé al estudio y pasé la mano por los lomos de los libros de Javier, sintiendo el cuero gastado y el polvo. No había tocado la mayoría en meses. Un golpe suave me sobresaltó. Me giré y vi a Camila de pie vacilante en la puerta. Su abrigo estaba abotonado hasta el cuello. Sus ojos brillaban con algo frágil y urgente. «Señora Mendoza», dijo con voz baja, «hay algo que necesita ver». Me tendió un pequeño cuaderno encuadernado en tela y supe, antes de que hablara, que Javier había dejado más de lo que jamás imaginé. Tomé el cuaderno de las manos de Camila, sintiendo su peso asentarse en mis palmas. La cubierta de tela estaba suave y gastada en los bordes como si Javier lo hubiera llevado consigo a menudo. Mi garganta se apretó al abrirlo y la primera página casi me deshizo. Había escrito la fecha con su letra cuidadosa y debajo una sola línea. «Si algo me pasa, este es el registro». Pasé las páginas lentamente. Cada una estaba llena de notas, reuniones que Arturo había arreglado, conversaciones que Javier había registrado con palabras precisas y firmes. Algunas entradas eran cortas, solo fragmentos de duda. Otras eran más largas, detallando preguntas sobre enmiendas que Javier no había accedido a firmar. Mi pecho dolía al leer. Había estado tratando de proteger algo, incluso mientras perdía fuerzas. Solo que no supo cómo decírmelo. Camila estaba con las manos entrelazadas, su voz apenas audible cuando habló. Me pidió que lo guardara, por si... Tragó saliva por si alguna vez lo necesitabas. Cerré el cuaderno y respiré lentamente. La cocina se sentía diferente ahora, menos como un mausoleo y más como un lugar esperando una decisión. Miré a Camila y logré asentir. «Gracias», susurré. A la mañana siguiente llevé el cuaderno a la oficina del señor Torres. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba cómo Camila lo había obtenido, cómo Javier había tenido dudas, pero nunca encontró las palabras para advertirme. Cuando terminé, se recostó en su silla y juntó las manos. «Esto cambia las cosas», dijo. «Presentaremos una moción para preservar los activos del patrimonio y solicitar una orden judicial temporal para evitar cualquier transferencia». Su mirada era firme, casi amable. «¿Estás lista para eso?», pensé en el rostro de Mariana cuando dijo que no podía ayudarme. Pensé en la fría certeza de Arturo y luego pensé en la nota de Javier, la convicción silenciosa en su letra. Sentí algo cambiar en mí, una lenta acumulación de resolución que no sabía que aún tenía. «Estoy lista», dije. El señor Torres asintió y alcanzó el teléfono para llamar a la oficina del juzgado. Mientras su voz resonaba en la sala, puse el cuaderno en la mesa entre nosotros. La verdad, había esperado lo suficiente para ser dicha. La sala de juntas se sentía más pequeña que la primera vez que estuve ahí con Arturo y Mariana. La luz del sol caía en rayas estrechas a través de las persianas, iluminando las pilas ordenadas de documentos que el señor Torres había preparado. Me senté en un extremo, con las manos cruzadas en mi regazo, deseando que se mantuvieran quietas. En el otro extremo, Camila estaba al borde de su silla, con la mirada fija en la carpeta frente a ella. Levantó la vista cuando el señor Torres le preguntó si estaba lista para dar su declaración. Su voz temblaba, pero no dudó. Comenzó a relatar la noche en que le pidieron ser testigo de la firma de Javier, cómo Arturo insistió en que era urgente, cómo nunca vio a Javier entrar en la habitación. Cada palabra caía como una piedra en el silencio. Observé la pluma de la taquígrafa
moverse por la página registrándolo todo. Cuando Camila hizo una pausa para recuperar el aliento, vi que le temblaban las manos. Quise extender la mano por encima de la mesa, decirle que no estaba sola, cargando el peso de todo lo no dicho. Pero me quedé donde estaba. Había una dignidad en dejarla hablar por sí misma. El señor Torres hizo algunas preguntas para aclarar la cronología. Camila asintió confirmando las fechas. Luego abrió su bolso y sacó un pequeño sobre. Lo sostuvo con cuidado, como si pudiera romperse. Esta es la nota que el señor Mendoza dejó con el cuaderno, dijo. No la leí. Pensé que era privada. Me la pasó. Mis dedos temblaron al desdoblar el papel. La letra de Javier se encontró con mis ojos. Eloísa confía en lo que sabes. Si te dicen lo contrario, recuerda que esto no fue mi deseo. Un dolor apretado se formó detrás de mis costillas, pero no lo dejé ver. Doblé la nota y la guardé en mi bolsillo. El señor Torres le agradeció a Camila con voz suave. Cuando ella salió, se detuvo a mi lado con los ojos húmedos. Lo siento, susurró. Por todo. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. Después de que la puerta se cerró, el señor Torres se giró hacia mí. Tenemos suficiente, dijo. Es hora de que el tribunal lo vea. Asentí con el corazón más firme de lo que había estado en meses. Cuando salí del edificio, a la fría tarde, esperaba sentirme triunfante, pero solo sentí un vacío. La moción había sido presentada, la declaración registrada y la verdad expuesta para quien quisiera leerla. Pero no había alivio esperando en la acera. Solo la certeza de que algo entre nosotras se había roto irrevocablemente. Mariana estaba esperando cerca de la banqueta con los brazos cruzados fuertemente contra el pecho. Por un momento solo nos miramos. Me pregunté si había estado llorando o si la crudeza en su expresión era algo más antiguo que las lágrimas. Caminé hacia ella lentamente, sin saber qué quería decir, pero sabiendo que no podía irme sin intentarlo. Escuché, comenzó con voz inestable. Camila testificó. Asentí. Mi garganta se sentía apretada, otra vez las palabras atrapadas en algún lugar que no podía alcanzar. Realmente vas a hacer esto, dijo. Vas a pelear. Su tono no era acusador, solo cansado. Busqué en su rostro un rastro de la niña que me rogaba que me quedara en casa, la que pensaba que podía arreglar cualquier cosa si lo intentaba lo suficiente. No quiero una pelea, dije en voz baja. Solo quiero lo que estaba destinado a ser. Su boca se torció. ¿Y si eso destruye todo lo demás?, susurró. No respondí. No podía. Tal vez ya lo había hecho. Ella miró sus manos como si apenas notara que las estaba retorciendo. Pensé que si solo lo dejábamos pasar aún podríamos tener algo, murmuró. Pero Arturo, él no lo ve así. Su voz se quebró y sentí algo en mí fracturarse también. Esa parte que aún quería protegerla, incluso de sí misma. Extendí la mano, apoyándola sobre la suya. No tienes que elegir sus mentiras sobre tu propia paz, dije. Nunca tuviste que hacerlo. Los hombros de Mariana se hundieron. Retiró su mano suavemente, como si no soportara el contacto. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con un dolor que reconocí demasiado bien. Lo siento, dijo, pero no puedo estar de tu lado. La vi alejarse por la acera hasta que desapareció detrás de la esquina del edificio. La mañana de la audiencia me levanté antes del amanecer. La cocina aún estaba oscura. Cuando me senté con mi té, el vapor enroscándose alrededor de mi rostro, como si pudiera suavizar los bordes del día. Mis manos estaban firmes ahora. Pasara lo que pasara, sabía que no había vuelta atrás a la vida pequeña que Arturo y Mariana habían imaginado para mí. El señor Torres me encontró en las escaleras del juzgado. No dijo mucho, solo asintió y caminó a mi lado por el pasillo resonante. Cuando el secretario llamó nuestro caso, sentí mi corazón latir una vez fuerte y luego calmarse. Dentro de la sala, Arturo estaba rígido en la mesa de los abogados.
No me miró. Me pregunté si alguna parte de él sentía remordimientos o si se había convencido de que no había nada que lamentar. La jueza escuchó con atención mientras el señor Torres presentaba el cuaderno y la nota que Camila había guardado todos esos meses. Observé cada página pasar por el estrado, sentí la finalidad en cada giro del papel. Cuando la jueza habló, su tono fue ecuánime, pero no dejaba lugar a malentendidos. El tribunal considera que el codicilo es auténtico y legalmente vinculante, dijo. La señora Mendoza conserva todos los derechos y activos designados. Un silencio cayó sobre la sala. La mandíbula de Arturo se movió como si quisiera protestar, pero no salió palabra alguna. Por un momento se vio más pequeño de lo que nunca lo había visto, un hombre acorralado por su propia ambición. Mis ojos se desviaron hacia Mariana, que estaba sentada detrás de él con el rostro pálido y tenso. No levantó la mirada para encontrar la mía. Cuando todo terminó, firmé la orden final con una mano que ya no temblaba. La pluma se sentía pesada, pero era un peso que podía llevar. Me puse de pie y recogí mis cosas, sintiendo los hilos de mi vida unirse en un patrón que no me había atrevido a esperar. Afuera el aire frío rozó mi piel como una bendición. No me apresuré. Cada paso lejos de ese edificio se sentía como un paso hacia algo que casi había olvidado cómo reclamar. En casa, un solo sobre esperaba en la mesa del pasillo, mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Mariana. Lo sostuve un largo momento, antes de romper el sello y comenzar a leer sus palabras. La carta era corta, la tinta emborronada en partes donde su mano debió temblar. Mamá comenzaba: no sé cómo reparar lo que he hecho. Pensé que estaba protegiendo a mi familia, pero ahora veo que solo protegía mi miedo. No espero que me perdones. Solo espero que algún día entiendas por qué fui demasiado débil para estar de tu lado. La leí 2 veces luego, la doblé con cuidado y la puse junto a la última nota de Javier. Mi corazón se sentía magullado, pero ya no vacío. No había triunfo en lo que había ganado, solo una especie de justicia tranquila, como si la casa misma hubiera exhalado. La fundación estaba a salvo. Mi lugar en ella, en la historia que Javier y yo escribimos juntos, estaba asegurado, pero el costo brillaba en cada palabra de la carta de Mariana. Salí al jardín con mis guantes y una canasta de bulbos tempranos. La tierra aún estaba fría bajo mis palmas mientras cavaba pequeños huecos para los bulbos de azafrán y tulipanes que Javier había pedido el año antes de morir. Él mismo había elegido las variedades diciendo que quería que los primeros colores de la primavera me recordaran que todo lo que está dormido puede volver a la vida. Presioné cada bulbo en la tierra y pensé en cuántas veces elegí el silencio cuando debía haber hablado. Qué fácil había sido dejar que el amor se convirtiera en una obligación en lugar de algo vivo. Celia pasó por ahí mientras trabajaba con los brazos llenos de viejos registros y libros contables de los archivos de la fundación. Los dejó en el porche y se unió a mí en la tierra sin preguntar si necesitaba ayuda. Trabajamos codo a codo hasta que la canasta estuvo vacía, nuestro aliento mezclándose en pequeñas nubes blancas. Cuando terminamos, me apretó el hombro y sentí algo en mí, asentarse un recordatorio de que nunca estaba tan sola como creía. Más tarde, me senté en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto a mi lado. Tomé mi pluma y firmé la última página de mi propio testamento actualizado, con cuidado de no dejar espacio para confusiones o revisiones. Mi firma yacía firme e inquebrantable en el papel. Cerré la carpeta y la guardé en el cajón, sintiendo que la casa se aquietaba a mi alrededor, como si ella también hubiera encontrado finalmente su paz.